Con 50 votos a 96, el Frente Amplio consiguió los votos para aprobar el proyecto de regulación de marihuana en diputados. El Uruguay pasa a ser una especie de vanguardia internacional sobre este tema. El impacto a 10 años de la reglamentación no es que se haya disparado el consumo de cannabis en el Uruguay. Hoy en día hay unas 30 farmacias, nada más, vendiendo en todo el Uruguay. Por ejemplo, hoy los datos del Observatorio Nacional de Drogas indican que el 70% del consumo de cannabis en el Uruguay se hace de forma ilegal. Queda aprobado en general el proyecto de ley. Pero lo que sí se consiguió, si uno pone el centro de gravedad en los usuarios, es que haya un montón de usuarios de este país que hoy pueden acceder, todos podrían acceder al cannabis sin necesidad de vincularse con organizaciones criminales. A mí eso me parece un gran logro. A fines de 2013, Uruguay hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en legalizar y regular la producción, comercialización y distribución del cannabis, la planta más conocida como marihuana. La peculiaridad es que todo eso en Uruguay está controlado por el Estado. Esta ley, que ahora cumple 10 años, regula tanto el uso recreativo, el uso medicinal y también el uso industrial de la planta, que se conoce como cáñamo, cuando no tiene los suficientes compuestos psicoactivos. Veamos primero la parte del consumo de cannabis recreativo. En Uruguay, cualquiera puede conseguir marihuana sin dar ninguna explicación, pero para hacerlo tiene que anotarse en un registro que es secreto. Al estar registrado, este usuario puede acceder a la flor de la planta, que es lo que se consume. ¿Cómo lo puede comprar? Hay 3 vías. Solo lo puede hacer con dinero en efectivo, a través de una red de farmacias que por ahora es insuficiente. ¿Cuánta marihuana puede comprar? Bueno, un máximo de 40 gramos mensuales. El cannabis que se vende en estas farmacias proviene de 3 empresas que adquirieron licencias del Estado para producir marihuana. Otra manera de adquirir la droga es asociarse a un club, que se conoce como un club canábico, donde también solo se puede comprar 40 gramos mensuales. Y la tercera vía es a través del autocultivo, es decir, que cada persona puede cultivar la planta en su propia casa. La ley permite tener un máximo de 6 plantas hembras, que son las plantas que producen los efectos psicoactivos. Esto en materia de marihuana recreativa. La ley uruguaya además regula los permisos a empresas privadas para cultivar marihuana de uso medicinal o para el cultivo de cáñamo, que tiene usos industriales como la producción de papel, por ejemplo, de textiles, de combustibles, entre otros. El cáñamo es la planta macho que no tiene los efectos psicoactivos. Y cuando esta ley se aprobó hace una década, durante el gobierno de José Pepe Mujica, hubo por un lado un gran festejo de los militantes que apoyaban la legalización del cannabis, pero por el otro, muchos de los detractores de la ley tenían dudas y temores de lo que podría ocurrir. En este programa vamos a ver justamente qué pasó después, cómo se está implementando esta legislación, qué efectos ha generado, cómo se desarrolló el negocio. ¿Cambió algo con la llegada del nuevo gobierno de la centro-derecha en Uruguay? Vamos a ver qué pasó con lo que pasó. Hoy nos acompañan 3 personas que conocen muy bien la situación de cannabis en Uruguay. Estamos con Mercedes Ponce de León, ella es la fundadora de la Expo Cannabis en Uruguay. También está con nosotros el documentalista Daniel Meyer, quien lleva varios años investigando la situación del cannabis en Uruguay. Y también está en ¿Qué pasó con lo que pasó? Daniel Radío. Él es el presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Así que le doy la bienvenida a los 3. Muchas gracias por estar en el programa y vamos a comenzar con Mercedes. Cuando recién se aprobó la ley, cuando comenzó a implementarse, ¿cuál fue la reacción de los uruguayos ante sus instituciones, ante su gobierno, ante su Congreso? En principio, para poner como un panorama general, esta ley se firma en el 2013 en el Uruguay. Las encuestas mencionaban en aquel momento que la mayor parte de la población uruguaya no estaba de acuerdo con la regulación. Fue como de alguna forma una hazaña en ese momento para poner
fin al prohibicionismo y encontrar una vía legal de acceso a un derecho de los uruguayos. El consumo de drogas en el Uruguay desde 1974, de todas las drogas, es legal. En Uruguay se puede consumir todo tipo de sustancias. Lo que no se puede, y no se podía con cannabis tampoco hasta el 2013, es plantar, vender, dispensar, exportar, importar, producir. Por ende, para que el usuario tenga acceso a su derecho de consumo de sustancias, estaba obligado a cometer un delito, que era comprar, acceder a una vía legal. Entonces, frente a esa problemática de derechos humanos, de estar criminalizando a los usuarios de drogas, es que Uruguay plantea la regulación del mercado del cannabis. ¿Sabemos las cifras del consumo? ¿Aumentó, disminuyó el consumo de marihuana en Uruguay? ¿En cuánto aumentó? Y no, si uno analiza el impacto, no sé si para ahora o para después, pero el impacto a 10 años de la reglamentación no es que se haya disparado el consumo de cannabis en el Uruguay. El consumo aumenta un poquito más en personas mayores de 25 años y bastante menos en menores de edad. Pero en todo caso, lo que podemos deducir es que no ha habido un efecto neto en términos de que se produzca una desaceleración o un aumento del consumo. ¿Cuál es el balance que se puede hacer 10 años después? ¿Se cumplieron los objetivos? Si los objetivos eran combatir el narcotráfico, que haya menos violencia, esos eran objetivos equivocados, porque el cannabis no está asociado a la violencia, entonces no puede haber ninguna relación entre cannabis y violencia. Pero lo que sí se consiguió, si uno pone el centro de gravedad en los usuarios, es que haya un montón de usuarios de este país que hoy pueden acceder, todos podrían acceder al cannabis sin necesidad de vincularse con organizaciones criminales. A mí eso me parece un gran logro, considerando que todos los días nosotros tenemos en Uruguay y en el mundo gente herida, gente presa o gente muerta en torno a una boca de venta de drogas clandestina. Nunca tenemos eso en el usuario que va a comprar cannabis a una farmacia. Eso nos parece a nosotros un gran avance en términos civilizatorios y un objetivo concluido. ¿Qué problemas o obstáculos ha tenido su implementación en estos 5 años? ¿Cómo ha evolucionado esa venta en farmacias? Hoy en día hay unas 30 farmacias nada más vendiendo en todo el Uruguay. Eso genera, por ejemplo, acá entramos un poco en este tipo de problemáticas que encontramos hoy, en que de forma legal, por ejemplo, en Montevideo sí, que es la mitad del Uruguay, pero en el interior del país, por ejemplo, empiezan a haber falencias de cómo conseguir el cannabis de forma legal. Eso se ve un poco relacionado con el sistema de farmacias, que si bien se intenta promover, sigue un poco estancado. Entonces, bueno, ahí empiezan a venir los primeros problemas. Por ejemplo, bueno, primero, ¿qué farmacias los venden? ¿Cómo hacemos llegar esto hacia los lugares? Y entonces, por ejemplo, hoy los datos del Observatorio Nacional de Drogas indican que el 70% del consumo de cannabis en el Uruguay se hace de forma ilegal. Entonces, eso ahí empieza a cuadrar la ecuación, en realidad, en donde la farmacia presenta un modelo que no estaba tan alineado a cómo se venía resolviendo el consumo de cannabis. Estamos hablando de que esta decisión fue para poder debilitar un poco al narcotráfico y sacarle un pie. ¿Eso no se ha logrado entonces? Sí, se logró, porque si bien el 70% se vende en Uruguay de forma ilegal, lo que ha cambiado esto es el modelo productivo. Cualquier legalización en cualquier parte del mundo, sea buena o sea mala, donde conserve ciertos parámetros básicos, va a cambiar el modelo productivo y esa es la lucha contra el narcotráfico. El 70% del consumo de cannabis en Uruguay se hace de manera ilegal. ¿Esto no es paradójico que la ley buscaba sacar de la ilegalidad este negocio y ahora el 70% de los consumidores lo hacen fuera de la ley? Esa cifra no es exacta. En realidad nosotros calculamos que aproximadamente un 40% probablemente esté accediendo a través del mercado regulado. Pero el otro 60% no es que vaya al narcotráfico tradicional. En realidad ahí hay dos opciones. Un porcentaje un poco menor de un tercio efectivamente continúa yendo al narcotráfico tradicional. Pero hay otro porcentaje, cercano a un tercio también, que es el cannabis que nosotros lo que llamamos el mercado gris, que es cannabis que se produce de manera regulada, pero que se comercializa de manera irregular, por decirlo de alguna manera. Y eso no es deseable, pero es preferible.
Una de las razones por las que muchos en Uruguay adquieren marihuana de manera irregular o ilegal es la falta de farmacias. El Estado hoy, con el autocultivo, con los clubes y con el sistema que tiene hoy planteado de expendio en farmacia, es insuficiente. Para que tengan una idea, la farmacia tiene al 70% de los usuarios registrados, o sea, no da abasto en un punto genérico a lo largo del año y para todas las etapas del año. Hay casi 60.000 personas registradas para comprar en la farmacia y hay solo 30 farmacias. Hay lugares en Uruguay que no hay farmacias. Hay solamente 30 farmacias en el país. ¿Qué está haciendo el Estado para solucionar esta situación? En realidad ese era un problema muy grande, continúa siendo un problema, lo hemos atenuado. Cuando yo accedí a esta responsabilidad hace aproximadamente 3 años, había solo 14 farmacias habilitadas para la venta, hoy hay ya 40. Al día de hoy ya tenemos 40 farmacias habilitadas, o sea, triplicamos el número del año 2020. Y teníamos un problema adicional, y era que el cannabis que se vendía en las farmacias no tenía un muy bajo porcentaje de THC. O sea, dicho en términos de los usuarios, tenía poco pegue. Y lo que hemos hecho con eso es introducir una nueva variante de cannabis con un porcentaje un poco mayor de THC, lo cual ha hecho que muchos usuarios retornen a la farmacia y con mayor puntos de venta. ¿Es suficiente? Para nada. Mi idea es que tenemos que tener muchos más puestos de venta que alcancen a todos los departamentos del país, que el Uruguay está dividido en 19 departamentos y hay por lo menos 7 u 8 que no tienen ninguna farmacia para la venta. Y además, lo otro que tenemos que conseguir es que haya más variedad. Hemos mejorado sustantivamente, pero es todavía insuficiente y hay que seguir en ese camino. La escasez de farmacias para atender la demanda de consumo y las dificultades para que los usuarios se inscriban en una farmacia, si por ejemplo están registrados en un club de cannabis, no son los únicos desafíos que hay que superar. Los uruguayos tienen ahora que enfrentar leyes más restrictivas que criminalizan a quienes adquieren marihuana fuera de los puntos autorizados. El gobierno anterior planteó que los fiscales deberían pedir prisión preventiva para todo lo que es crímenes por estupefacientes. Este gobierno planteó una ley de urgente consideración al entrar que eleva las condenas a cualquier tipo de delito por estupefacientes a un mínimo de 2 años. En los pueblos menos de 15.000 personas no hay acceso de clubes, no hay acceso de farmacias y tienen que viajar si quieren comprar cannabis legal, algo así como 100 kilómetros, por ejemplo. Entonces se termina dando que el cultivador del pueblo termina expendiendo a esos usuarios que quedan desamparados. ¿Ese expendedor es ilegal porque no tiene licencia, porque no lo hace? Y ese expendedor está en ese 70%. Entonces, lo que sucede ahí es que hoy, bajo esta nueva ley de urgente consideración, bajo cambios que han habido anteriormente también, da herramientas a ciertos fiscales de tener arbitrariedades con este tema y atacar al cannabis como si fuera un estupefaciente más, como si fuera cocaína, pasta base, que es lo que más problema ha tenido acá Uruguay. Otro de los aspectos que preocupa a los consumidores es que en Uruguay se aprobó una ley que criminaliza a los expendedores, a los productores y encarcela a gente que vende para suplir las necesidades de esos consumidores porque no consiguen comprar cannabis de manera regular. Sí, es verdad que se aprobó una norma que aumenta las penas para determinadas circunstancias, como por ejemplo para introducir sustancias en los establecimientos carcelarios. Pero no están penalizados las personas que están habilitadas, que tienen licencia, ninguno es criminalizado. Las personas que son autocultivadores no son criminalizados. Es verdad que ha habido un aumento de las encarcelaciones, pero son básicamente producto de eso, de personas que intentan introducir cannabis en los establecimientos carcelarios. Si las personas que no están habilitadas a comercializan, las instancias correspondientes van a perseguir esas cuestiones que sean ilegales, pero no ha habido modificaciones normativas en ese sentido. ¿Qué hace falta? Lo lógico sería más farmacias. ¿Qué más hace falta para que la ley se implemente y funcione como debe funcionar? Lo que hace falta es, primero, sacar a la marihuana de la órbita penal. No podemos poner la misma pena a una persona
que está dispensando, porque acá dispensar es ilegal, o sea, compartir, regalar un porro que otras sustancias. ¿Por qué? Porque ya no es una sustancia ilegal. Entonces, en términos generales, en la órbita judicial debería salirse desde ahí. Deberían haber límites mucho más claros de lo que refiere a faltas administrativas y mucha mayor claridad para todos los registros. También los clubes de cannabis están muy limitados, los hace muy poco rentables las limitancias de socios que tienen al día de hoy, lo cual también incita y lleva a veces a clubes a tener que resolverse por vías que por ahí, si tuviesen más socios, no necesitarían. Realmente es una problemática importante poder darle sustentabilidad a todo esto. ¿Esto ha traído progreso? ¿Ha habido pujanza? Ha habido, sí, una apuesta, digamos, de comercio y de mercado. Se ha generado un mercado, se ha generado una industria. Han habido puestos de trabajo que se han desarrollado, sí. ¿Ha habido inversiones que han llegado al Uruguay? Sí. Varios millones de dólares. El punto está que no todas las inversiones han sido casos de éxito, que por más que el Uruguay haya tenido y tenga licencias entregadas y un mercado que en algún punto está volcado a lo interno y en otro punto volcado a la exportación, la industria del cannabis en general no depende solo de nuestro país, además del bloqueo financiero que todos conocemos que existe en la industria del cannabis por parte del Banco de Estados Unidos. Uruguay no tiene bancos, digamos, independientes a lo que es el Bank of America de los Estados Unidos, por lo tanto, todas las operaciones de las empresas están muy limitadas y eso genera problemas de expansión a nivel económico, pero también hay un montón de trabas burocráticas internas en nuestro país. Entonces, ha habido una puja en el año del 2018 al 2020, te diría, de una expansión, de una posibilidad, de una auspiciosa industria que hoy en día está muy replegada y muy reprimida por la falta de venta de los productos en el mercado internacional. ¿Y por qué el mercado del cannabis no ha entrado al sector, al sistema financiero y bancario del país? Me dicen que solo se puede comprar cannabis con dinero en efectivo, no se puede pagar con tarjeta de crédito, no se puede hacer una transacción bancaria. ¿Qué está haciendo el gobierno para solucionar ese problema? En realidad hemos hecho muchas cosas, pero la principal dificultad que tenemos es que a todos aquellos establecimientos, básicamente las farmacias que pretenden comercializar cannabis, los corresponsales bancarios no aceptan que tengan cuentas, por entender que es un dinero proveniente de la venta de sustancias prohibidas, que no están prohibidas en el Uruguay, pero en realidad es una disposición que no es nacional, digamos, es una disposición básicamente que nosotros aspiramos que se va a modificar en la misma medida en que se modifique la ley federal en los Estados Unidos, que hasta ahora más de una treintena de estados en Estados Unidos ya comercializan y regularon el cannabis para uso recreativo, pero sin embargo la ley federal continúa quieta y eso genera esa reacción de parte de los bancos, que además de ser desmedida e injustificada, es discriminatoria, porque estas cosas que hacen los bancos con Uruguay no lo hacen con otros países más grandes. Nuestro país no tiene posibilidad de tener bancos independientes, entonces no podemos utilizar el sistema financiero porque, como es ilegal en Estados Unidos, todavía considerada o estupefaciente prohibido, prácticamente el Banco de Estados Unidos corta y amenaza a los bancos de Uruguay con que si operan con las empresas canábicas, les cortan, digamos, las cuentas a las empresas y podría el banco tener problemas. ¿Cuál dirías tú que es el balance que se puede hacer después de estos 10 años? Bueno, yo creo que sucedieron en estos últimos años cosas muy importantes como la generación de una industria y la verdad que el volumen de gente que ocupan trabajando en zafra como en diferentes periodos del cultivo hasta la cosecha es muy grande. Toda esta industria, por lo menos para lo que es nuestra investigación, se ve como un poco opacada por esta noticia que es la criminalización de tanto los cultivadores canábicos o de esa imagen que hoy se encarga de
mayormente de la producción de cannabis o del microproductor, como se le quiera llamar. Y hay gente de perfiles de gente de que trabaja de otra cosa, que trabaja en una distribuidora o que tiene un proyecto independiente con su familia. Hoy están pasando más de 2 años en la cárcel y eso la verdad que es algo, es una gran injusticia, deja mucho que desear. ¿Qué hace falta entonces para que esta ley aprobada hace 10 años cumpla sus objetivos y se mejoren con políticas públicas todos los vacíos y las zonas grises que se han generado en torno a esta regulación? Insisto, yo creo que algunos objetivos se han cumplido. La posibilidad de que la ciudadanía pueda tener una vía de acceso a cannabis sin necesidad de vincularse con organizaciones criminales está hoy encima de la mesa y es una cosa en la que hay que profundizar y seguir trabajando. Eso me parece muy importante. Tenemos limitantes culturales muy grandes. Los uruguayos presumimos de ser muy progres y en realidad a veces los debates son pacatos, son muy conservadores en algunos casos. Y entonces hay que seguir, yo creo que desmitificando y además el Estado tiene que tener un rol muy claro en el diseño de la política pública. Insisto, abrir la cabeza y entender que esta es una cosa buena que le está pasando al mundo, salir del prohibicionismo. Hay que seguir avanzando en este sentido desprejuiciadamente, pero las determinaciones hoy son estas. Yo creo que hay que tener más para el uso adulto no médico, el uso recreativo o lúdico, hay que tener más variedades encima de la mesa, hay que trabajar en eso y hay que tener más puestos de venta para que la gente tenga acceso. Y te quiero hacer la última pregunta a ti, Mercedes, para darle una mirada internacional a este fenómeno en Uruguay. ¿Es un ejemplo digno de imitar? ¿Cómo ha influenciado el ejemplo uruguayo a otros países? Sí, sin duda, y creo que ya lo es, y la regulación de Uruguay se ha tomado como modelo para la regulación de varios países, incluso países que hoy están mucho más avanzados que nosotros, como Canadá, por ejemplo, ¿no? Y a mi entender, creo que es positivo que la tendencia sea la regulación y que nuevas políticas en torno al tema de drogas florezcan en América Latina, porque somos el continente más apaleado por la guerra a las drogas en todo sentido, social, económico, político y humano, ni que hablar, y somos el continente que tiene mayor potencial de expansión y de producción y de distribución para poder desarrollar una industria floreciente, y no solo, repito, me refiero al cannabis recreativo, sino al cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que es realmente el futuro más prominente de este sector en términos generales. A una década de la implementación de esta ley pionera del cannabis en Uruguay, hemos visto que todavía quedan muchos retos por delante. Uruguay y el mundo en general están en plena transición. Venimos de una cultura prohibicionista hasta llegar a esta realidad en la que el cannabis está de a poco siendo legalizado y aceptado. En este marco, el Estado uruguayo intenta lograr que los usuarios tengan acceso a un producto que no solo sea legal, fuera de las redes del narcotráfico, sino que sea de calidad. Pero para que la marihuana esté disponible para todos los que la quieran consumir, el Estado uruguayo necesita, entre otras cosas, ampliar su red de distribución y también aprobar modificaciones a la ley para que se adapte a la realidad uruguaya, no sea tan restrictiva y no criminalice a productores que operan en la legalidad. Y mientras Uruguay no tenga una independencia bancaria y sea afectado por las decisiones de los países consumidores, habrá lugar para la evasión de impuestos y para operar en un mercado paralelo e irregular, que es justamente lo que la ley busca evitar. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.